vida. Creo que es algo que no me esperaba tan pronto. Definitivamente no me lo esperaba tan pronto y me emociona demasiado saber de que ya 2000 personas me apoyan constantemente y tú eres una de ellas. Y si eres una de las nuevas, te invito a que te suscribas porque realmente algo que yo inicié como un hobby. Sigue siendo un hobby, siempre va a ser un hobby, pero ahora ya es un hobby un poco más serio. De hecho, tomé la decisión de crear el canal en el hospital. Me acuerdo que estaba con mi señora en el hospital en un control de mi hija antes de que naciera y ahí tomé la decisión, de hecho, una instancia muy rara, de hecho nunca la había contado y la cosa es que claro, tenía un video yo de mi auto que el cual lo usé como presentación y tuvo más de 100 visitas en 2 días, fue impresionante, dije ya esto va para bien, así que claro, a toda la gente le gustó ese video. Y claro, principalmente se suscribieron 20 personas en una semana que fueron amigos. Después ya me di cuenta que tenía que hacer videoblog. Dije ya, vamos a mostrar mi cara. Porque de hecho yo creé el canal sin saber realmente lo que quería hacer. Y comencé a hacer videoblog. Comencé presentando a mi amigo. Después ya un evento tuning. De hecho, no sé si aprecian aquí la calidad horrenda de video. Yo me compré una cámara pensando que iba a ser la cosa más bacán del mundo y era feliz con eso, pero claro, me di cuenta que era asquerosamente mala la calidad muy mala y decidí ya vender mi PlayStation. Mi único método de entretención lo decidí vender para comprar una cámara y empezar a editar videos con una cámara ya profesional que sea de blogger, que es esta, que me ha acompañado durante más de un año y creo que se notó la diferencia. De hecho, en el primer video que grabé con ella, que fue acelerando de 0 a 200 con mi madre, y ella reaccionó de una manera muy rara, de hecho que casi nadie le gustó, pero yo necesitaba hacer ese video y yo creo que salió muy entretenido. Después ya ahí comencé a ir a eventos, que ahí es donde me empecé a presentar en los clubes y me empezaron a conocer. Es un sueño que siempre he tenido ser youtuber, siempre, de hecho siempre me ha encantado por ejemplo, Juca, yo no se lo niego a nadie, es uno de los que me inspiró a Salomundo y yo creo que de ahí nació la idea de yo crear contenido. Ahora claro, mi presupuesto es muy bajo porque no gano mucho y tengo una familia, pero lo poco que tengo lo dispongo para ustedes, para hacer este contenido y claro, ahí empecé con las modificaciones del auto. Me acuerdo de cuando le fui a cambiar las bujías. Fue mi primer videoblog, creo yo, así oficialmente. Que claro, grabé cuando compré las bujías, me acuerdo unos filtros y cosas así. Hice un pequeño tutorial. Después un lavado del auto, que no sé por qué se me ocurrió esa estúpida idea. Fue uno de los peores videos que he hecho, asquerosamente mal editado, pero yo creo que de esas cosas uno aprende. Y gracias a ustedes, a sus consejos, he ido mejorando la calidad de edición, la calidad de video. Me han dado consejos, me han dicho no hagáis esto, haz esto otro, o pucha, agrega un poco más de esto otro. Y yo creo que así ha mejorado bastante el tema. Y aún me acuerdo de videos muy específicos en donde, claro, empecé a tirar bromas en la cámara ya. Recuerdo que la primera vez donde me invitaron a grabar a un evento deportivo fue Chile Custom Rider. Me invitó de hecho y dije, me reconocieron y nunca pensé que iba a trascender tanto esto en mi video y que salga una experiencia tan hermosa que es después ya correr hace muy poco en las Vizcachas. De hecho fue una experiencia que siempre yo tuve y son cosas que pasan, de hecho que uno no se espera en este lindo mundo tuerca. Y claro, como les digo, yo empecé ya de a poco a hacerle cosas a mi auto, mostrarlo. De hecho después me empezaron a contactar suscriptores para que grabe videos. De hecho yo me acuerdo que el primer auto que grabé así en específico fue un test drive y fue el Volkswagen Virtus.
que fue ahí ya con ese, de hecho, el primer test drive que realizo y dejó la patada, tiene como 10.000 visitas para un canal que tenía aquí 500 suscriptores, mucho, de hecho después ya hice el Volkswagen Gol, que ese ya tiene como 30.000 visitas, una locura y ahí dije ya vamos a empezar a hacer test drive, pero claro, es algo que no me llena mucho, pero yo creo que el video estrella, el video que me hizo ya mucho más conocido, internacionalmente por lo menos, yo sé que ustedes dicen 2.000 suscriptores son pocos, pero yo por lo que miro, el 80% de las personas que ven mi video no están suscritas, así que te invito a suscribirte si que estás viendo mi video, así te notifica YouTube. Como continúa el video que dejó la patada ya tiene cerca de 80.000 visitas, es el test drive del Chevrolet Safe. Autazo en realidad muy bueno y a la gente le gustó. Ahora el problema, yo les voy a ser sincero, a mí los test drive no me apasionan, no es lo mío y yo estoy haciendo esto por entretención. Yo quiero salir de la rutina de mi trabajo, pescar mi cámara y salir a grabar cosas que me gusten a mí. Y claro, los test drive no me llenan, de hecho, pues si ponen el orden de visita, los test drive tienen los primeros 5 lugares y entre todos deben hacer 120.000 visitas entre todos los test drive que he realizado de autos nuevos, autos 0 kilómetros. Y dije, no, bueno, y después se me ocurrió contactar a suscriptores con buenos autos para empezar a hacer test drive parecido a lo de los autos nuevos, pero de suscriptores con autos especiales. Por ejemplo, el primero que probé fue un Genesis, me acuerdo, probé un Nissan Sentra, que pedazo de auto, ese es uno de los que tiene más visitas, de hecho tiene casi 10.000 visitas, tal vez ya tenga las 10.000 visitas en este momento que lo estás viendo. Empecé uno pelastra, mi propio auto, le hice un test drive, el Mitsubishi Lancer, que también tiene varios miles de visitas, y son cosas que me han hecho evolucionar. Y también hay tropiezos en el canal, como por ejemplo a mí se me ocurrió hacer un modo programa de televisión y fue un asco, fue los 2 o 3 peores videos que he hecho en realidad. O sea, a mí me gustaban, pero a la gente no, y ahí uno se da cuenta que es un tropiezo grande. De hecho se desuscribieron gente, mucha, no sé, en ese tiempo ya tenía 1.000 personas y que es como 950, así fue el tema, pero de ahí uno de los tropiezos aprende. Este contenido, o sea, uno tiene que hacer contenido que le guste a la gente, pero también uno tiene que hacer contenido que le guste a uno. Por eso, por ejemplo, dejé de hacer los test drive de autos nuevos. Yo sé que iba a ganar harto dinero, iba a llegar rápido a los 10.000 suscriptores, por ejemplo. De hecho ya estaría en los 10.000 quizás, pero no es algo que me llena a mí, no es algo que me apasiona. Yo estoy diciendo algo que me apasiona, que son autos tuning, eventos tuning y tunear mi auto. De hecho es lo que más me encanta, así que yo creo que en eso enfoqué ya mi canal y a la gente realmente le gustó. De hecho ha ido ascendiendo bastante, me demoré casi un año en llegar a los 1.000 suscriptores y ahora en 4 meses llegué a 2.000 y se lo agradezco realmente mucho a ustedes. De hecho en un principio subía un video cada semana y media, cada 2 semanas, ahora trato de subir 2 videos a la semana, rara vez subo uno a la semana y estoy totalmente feliz. Me siento orgulloso de ustedes como suscriptores, de que hagan que un chileno sea conocido, que un canal chileno tenga una buena reputación. Yo trato de hacer de que ustedes se entretengan todos los días en su casa. De hecho ya van 90 videos que he subido hasta la fecha y tienen para rato, y si lo han visto todo, bueno, pónganle la campanita porque también ahí subo un video, ahí les va a notificar. De hecho yo estaba pensando en cuando hice el especial de 1.000 suscriptores y claro, y me acuerdo que me puse a correr con suscriptores, me puse a realizar burnout, como le digan. Fue muy bueno, nos terminaron ahí prácticamente echando del Parque Bicentenario. fue bastante entretenido y ahora quise hacer un especial 2000 ya un poco más melancólico porque son cosas de las que uno va a ir teniendo enseñanza y buenos recuerdos. Y espero que les guste mi canal. Si estás viendo este video, te invito a que conozcas mis demás videos. Creo tener buen contenido. Te invito a seguir mis redes sociales porque tengo muy pocos seguidores en redes sociales y claro, es por un tema de que yo no lo he hecho propaganda, así que te invito aquí a
Facebook, Instagram, que también estoy subiendo videos ahí a la par. Claro, tengo YouTube como canal principal, subo un video aquí y voy a empezar a subir, yo creo que una semana después, los videos en Facebook. Instagram también subo de todo un poco y más cosas de la vida diaria. Así que eso, gente, muchas gracias. Me siento realmente feliz por esto, ya 2000 suscriptores. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por todo. Nos vemos, denle like, comenten si tienen ideas y suscríbanse por favor, que me ayuda mucho. Nos vemos 2000 suscriptores. Hasta luego. Mientras veo que mis sueños arden pensando a lo grande, jugando a lo grande, haciendo lo grande. Sin que nadie me ordene ni mande, lo voy a hacer grande. Tengo un plan B, un plan C y un plan D, lo voy a hacer grande. Mientras veo que mis sueños arden pensando a lo grande, jugando a lo grande, pasándolo en grande.